hablado de un tema importante acerca de los requisitos de los obispos, ¿no? De los que en algún momento quieren ser pastores o líderes también. Hemos hablado, ¿no? Entonces, vamos a ir a Timoteo capítulo 3, estamos ahí. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Bueno, esta mañana hasta ahí hemos avanzado, ¿no? Ahora vamos a continuar, porque si alguno quiere ser pastor o líder o encargado de alguna cosa, de algún ministerio, entonces tiene que cumplir. Es como en la vida hay muchos requisitos y Dios también nos da requisitos para trabajar en su ministerio, ¿no es cierto? Entonces hemos llegado esta mañana hasta hospedador, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte de apto para enseñar. La etimología griega habla acerca de enseñar, que viene de la palabra didáctica en el griego. Procede de la palabra griega didasko, que significa enseñar, instruir, exponer claramente, demostrar. También didasko procede a su vez de didask, que hace referencia a la acción repetida de sostener alguna cosa poniéndola a la vista de alguien, con la intención de que se apropie de lo que se muestra. Entonces, enseñar viene de didáctica o didasche en el griego, que literalmente significaría hacer algo o enseñar a alguien constantemente o repetidamente, de tal forma que esta persona agarre aquello que le has enseñado, ¿ya? Ahora, la primera palabra es apto, que viene de aptitud, que tenga la capacidad de enseñar. Y no todos tienen la capacidad de enseñar, es decir, si bien quizá todos tenemos, pero no lo desarrollamos en muchos casos. Entonces, uno de los requisitos para también ser obispo, dice la palabra de Dios, tiene que ser apto para enseñar. Ahora, una persona difícilmente puede enseñar sobre algún tema a menos que domine el tema o que sepa de lo que va a hablar. En este caso, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, por ejemplo, vemos al apóstol Pablo. La palabra de Dios dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el hombre más inteligente en el país, bueno, o el más relevante en cuanto a conocimiento, y Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Resulta que Pablo se convierte y tiene un maestro que le enseña. El maestro es Bernabé. Pero para discipular a alguien de la capacidad del apóstol Pablo, tenía que haber alguien a ese nivel o a esa capacidad. Porque no es fácil discipular a personas que conocen mucho o saben demasiado cuando uno no sabe. Es muy difícil. Entonces uno tiene que estar a ese nivel o mejor como para discipular a alguien que está en un buen nivel cognitivo. Entonces, cuando vemos a Bernabé, la Biblia dice que Bernabé era levita y también era sacerdote. En aquel entonces los sacerdotes normalmente eran los saduceos. Y los saduceos eran especializados en la ley. Es como en este tiempo serían más o menos los abogados, o los fiscales o los jueces. Así más o menos eran la mayoría de los levitas y sobre todo los sacerdotes. ¿Por qué? Porque parte del trabajo de los sacerdotes era enseñar la ley de Dios al pueblo. Es como una escuela de derecho más o menos, porque ellos enseñan leyes a los estudiantes que están en derecho. Entonces más o menos Bernabé estaba a ese nivel. Y Pablo también estaba a un buen nivel, por lo cual no ha sido muy difícil enseñarle a Pablo y discipularle. Ustedes van a ver que Pablo era bastante hormonal en muchos casos. Por ejemplo, en una oportunidad se discuten Bernabé con Pablo a causa de Juan Marcos, o el que ha escrito el libro de Marcos. Resulta que era muy joven y en su primer viaje a Pablo le dice, bueno, vayamos por favor a predicar, y a la mitad del viaje se desanima y se vuelve. Y cuando ya tenían que hacer otro viaje, otra vez Juan Marcos dice, viajemos, y Pablo dice, no, yo no lo voy a llevar. ¿Pero por qué no le vas a llevar? No, porque si en el primer viaje se ha ido, y entonces empiezan a discutir. Y al final Bernabé dice, bueno, entonces yo me voy a quedar con Marcos, y Pablo dice, bueno, yo me voy con Silas.
Y a causa de esto discuten. Ahora la pregunta es, ¿quién de los dos tenía la razón? ¿Tenía la razón Bernabé o tenía la razón Pablo? Ya para muchos Pablo se había exacerbado en su enojo y a causa de eso no quiso ir con Marcos. Aunque ustedes saben que Pablo era muy estricto en todo lo que hacía y las personas difícilmente podían aguantarle en el trabajo, porque era muy estricto en todo lo que hacía. Entonces al final se separan y después de ese viaje Pablo termina en la cárcel con Silas, ¿no es cierto? Cuando a medianoche están cantando y la cárcel se abre, etcétera. Entonces después viene la historia. Entonces al final, para que uno enseñe tiene que tener conocimiento. Ahora, la Biblia en ninguna parte dice que uno tiene que ir a un seminario teológico o tiene que ir a una universidad. No dice. Tampoco dice que tiene que ser graduado en ningún momento. Lo que sí dice que tiene que tener el conocimiento y la capacidad de enseñar. Ahora a mí muchos me dicen, pastor, yo quiero ser pastor y quiero entrar al seminario, pero el seminario no te va a hacer pastor. Literalmente el llamado que Dios te da es ese llamado el que te va a determinar tu ministerio. Entonces Dios hace el llamado a muchas personas y no todos hacen caso al llamado. Porque el llamado literalmente se ha hecho para todos, pero pocos hacen caso a ese llamado. Una vez que uno hace caso al llamado, es decir, Señor, yo quiero servirte, ya, y doy el primer paso, ¿qué tengo que hacer para servirte? Y ustedes van a ver. En Pedro capítulo 2 dice, el recién nacido, es decir, aquel que se bautiza, dice, tome la leche espiritual no adulterada. Entonces, ¿qué hace el recién convertido? La leche espiritual para nosotros es el alimento, ¿no es cierto? Entonces el alimento es la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer un recién convertido? Tiene que leer la palabra de Dios, tiene que estudiar la palabra de Dios. Ahora a esto David dice el meditar en tus mandamientos. Lo que yo hago, por ejemplo, con los estudiantes del seminario no es que les digo esto es así, así, así y punto. Yo les hago muchas preguntas como para que ellos analicen y mediten. Entonces, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es este otro? Y entonces esto, y les hago tantas preguntas y de pronto empiezan a pensar, a razonar, a analizar y eso es meditar. Entonces cuando uno lee la palabra de Dios y empieza a meditar en la palabra de Dios, seguro va a encontrar la profundidad del mensaje para saber explicar. Porque es diferente que te digan, la raíz cuadrada de 5 es 2, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces uno dice, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 2? O de 5, 2, ¿por qué? Eso ya no sé, mi profesora me ha dicho que es 2. Es como un día estaba hablando con una persona y le digo, ¿qué comida te gusta? Estábamos hablando de comida. Y entonces un día me dice, no, a mí no me gusta, por ejemplo, la cebolla, creo que me dijo. Y le dije, ¿por qué? Porque tiene mucha textura. Entonces yo le dije, ¿y qué entiendes por textura? No, es que es textura, pastor, textura, pero ¿qué es textura? Y no sabía cómo responder. Entonces, si no sabe cómo responder, ¿cómo va a saber enseñar? Es difícil porque no sabe y no domina. Entonces, para nosotros predicar aún la palabra de Dios, tenemos que saber el por qué la Biblia dice lo que dice, porque de lo contrario es difícil enseñar a alguien correctamente. Y la cosa es que a veces nosotros no entendemos muchas cosas de la palabra de Dios. Hay gente que me dice, pastor, yo leo la Biblia pero no entiendo. ¿Cuántas veces he leído y no sé qué significa, no sé qué quiere decir? Entonces literalmente para enseñar tenemos que aprender. Y para aprender tenemos que acercarnos a alguien que conoce de la palabra de Dios, por lo menos regularmente. Hoy día yo en la tarde estaba estudiando algo de teología que tiene que ver con la Trinidad. Y entonces encontré a alguien que domina muy bien el griego, que domina el inglés, que domina muchas cosas. Pero yo creo que muchos, si lo escuchan, no van a entender. Porque no dominan griego, porque no dominan exégesis, porque no dominan muchas cosas, difícilmente van a entender lo que está diciendo. Entonces, nosotros tenemos que capacitarnos constantemente para enseñar. Dice, apto para enseñar. Y desde ya la didáctica es un instrumento útil para enseñar porque hay metodologías. A las personas no se les puede enseñar en el mismo sentido y de la misma forma a todos. Por ejemplo,
Según los judíos, ellos creen que un maestro no debería tener más de 12 estudiantes. Debería tener entre 10 y 12 estudiantes exageradamente. ¿Por qué? Porque cuando en un curso hay más de 20, 30 o 40 estudiantes, es difícil que el maestro preste atención a cada estudiante. Y si alguno es docente aquí, me va a entender. Porque imagínense, yo soy profesor y tengo 50 estudiantes en el curso. ¿Da como para prestarle atención a cada estudiante en sus problemas y en las dificultades particulares que tiene? No da. Por eso los judíos creen que un maestro normalmente debería tener entre 10 y 12. Y quizá es Jesús por eso que solo eligió a 12 y no eligió a más. Aunque había algunos que caminaron con Jesús, pero literalmente Él eligió a 12 personas. Porque es más fácil discipular a más pocos que a muchos. Es por eso que ustedes van a ver que Jesús, al terminar su ministerio, ya no se dedica a las multitudes. No se dedica a 5,000, a 4,000, a 8,000, no se dedica. Los últimos meses lo dedica solo a los 12. Empieza con multitudes, tiene 5,000, 4,000, 3,000, los 70. Después de los 70, en la última cena ustedes solo lo ven con los 12. La pregunta es ¿por qué? Porque aparte les enseñaba cosas que la gente o la multitud no entendía. Eso se llama discipulado. Entonces cuando le impartes ese conocimiento, ellos recepcionan. Dice que la didáctica es enseñar algo y repetir constantemente hasta que dominen y lo hagan algo suyo o propio. Y literalmente no pasa eso, por ejemplo, aquí en las prédicas. Venimos y muchas veces nos vamos con muchas preguntas y no tenemos la oportunidad de salir de la duda. ¿Y esto cómo será? Pero ha dicho esto y ha dicho lo otro y esto también ha dicho, y entonces ¿cómo será eso? Y de pronto uno se va con la pregunta y a veces nunca tiene la oportunidad de volver a preguntar para salir del problema. En cambio, cuando tenemos la oportunidad de tener a unos cuantos y uno dice, pero ¿cómo sería esto? Y lo otro, ¿cómo sería? Pero ¿y esto? Y lo otro, y empiezan a preguntar y salen del problema. Entonces al final dicen, ya sé cómo es. Entonces explícame cómo es. Esto es así, así, así. ¿Por qué? Porque a medida que les han repetido, lo han hecho suyo y ahora tienen la capacidad de enseñar a los demás. Entonces la palabra de Dios está diciendo que el obispo tiene que ser apto para enseñar. No importa si aprendes en un seminario, en una universidad, si aprendes en tu casa, o de alguna otra forma o de forma autodidacta, pero la idea es que domines aquello que vas a enseñar. Entonces, ¿qué mejor nosotros acercarnos a personas que sí conocen de la palabra de Dios para que no nos equivoquemos? Porque literalmente hay muchos pastores que cometen errores. Por ejemplo, entren a YouTube y van a encontrar gran parte de los pastores que dicen que la Gran Babilonia, que la ramera, es la Iglesia Católica. Si ustedes ponen ahí quién es la gran ramera, etcétera, y pónganlo, la Babilonia, y les va a salir que Roma es más, Apocalipsis 17 habla de 7 montes, y justo el Vaticano está entre 7 montes, y muchos dicen ahí está justo entre 7 montes, y la Biblia dice 7 montes, pero cuando uno lee detenidamente Apocalipsis 17, esos 7 montes está hablando de reinos y de imperios, no está hablando de montes físicos o literales. Entonces tenemos que saber aprender de gente que conoce la palabra de Dios y conoce bien, ¿sí? Entonces, otro de los requisitos para ser obispo es, dice, apto para enseñar, es decir, su didáctica tiene que ser buena. Y para esto nuevamente hay que saber enseñar y el discípulo también tiene que saber aprender. Yo recuerdo que un día uno de mis compañeros en el seminario le dijo, ¿no?, a un pastor, quiero ser su discípulo y quiero que me enseñe lo que sabe. Bien, vamos a empezar. Mañana vas a ir a mi casa a las 3 de la mañana. ¿Pero por qué a las 3 de la mañana si yo solo estoy durmiendo? Bueno, ¿vos me quieres enseñar o yo quieres que te enseñe? ¿O quieres que yo te enseñe? Sí, pastor, pero ¿qué? ¿Qué entiendes por maestro? Es aquel que te dice lo que tienes que hacer y tú simplemente haces, ¿o no? Y bueno, se cayó y dijo, está complicado eso. Pero la verdad es así. Y literalmente cuando uno es discipulado tiene que saber. Ayer estaba viendo justo un estudio y me gustó mucho del segundo violín.
Ya, entonces yo, el segundo violín, ¿y de qué se trata? Normalmente el primer violín es el que hace la primera parte o la parte más resaltante o relevante para muchos. El segundo violín es la parte que acompaña y hace los adornos, que no es muy relevante. Entonces, hablaba, por ejemplo, en esta parte, si hablan de armonía, por ahí armoniza y acompaña y llena algunos vacíos, etcétera. Pero con un violín es suficiente. Por ejemplo, la primera voz y segunda voz, ¿quién es la más importante? La primera voz. ¿Ya? Entonces, hablaba de Pedro y de Andrés. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el primero que se convirtió y conoció a Cristo? Andrés, el hermano de Pedro. Fue y caminó con Jesús de tal forma y al final fue y le dijo, mira, le dijo a Pedro, he conocido al Mesías. Es impresionante y le convence a su hermano. ¿Y qué tal si vamos y vamos a Jesús? A tanta insistencia le convence a su hermano Pedro. Pedro va y efectivamente se convence de que Jesús era el Mesías. Pero ¿quién termina siendo el líder? Pedro. Y Andrés termina siendo alguien que está en las manos del líder. En este caso, Jesús muere y Pedro se queda como el líder de los apóstoles. Es decir, yo lo he convertido a este, yo lo he traído, yo lo he llevado, lo he convencido y ahora ¿se va a quedar de líder? Y la respuesta es sí. Y resulta que la muerte de Andrés aparentemente es más trágica que la muerte de Pedro. Porque según la historia va y le predica a un gobernador, a su esposa y a su familia y predica, y la esposa del gobernador se convierte. Entonces al final el rey le dice, mira, no puedes hacer eso, y ella dice, no, yo me he convertido y al final, ¿quién le ha convertido? Aquel, el Andrés, ese Andrés, va y lo crucifican cabeza abajo, pero dice que en 2 días muere. Es decir, la muerte de Andrés fue más trágica que la de Pedro. Pero al final Pedro termina siendo la cabeza. Y a veces es esa parte que muchos no entendemos, que siempre a la hora de no ser discipulados queremos ser siempre líderes y queremos ser siempre la cabeza. ¿O no está pasando hoy eso con Camacho y Pumari? Eso nos muestra un gran error y un gran déficit en los dos, porque tienen orgullo y no quieren ser segundos. Y cualquiera que tenga orgullo es peligro en el liderazgo, porque siempre va a querer hacer su voluntad y nunca va a querer someterse y sujetarse. Entonces al final, cuando nosotros somos discipulados, aprendemos que el camino de Dios es más para servir. Jesús les dijo, el que quiere ser grande en el reino de los cielos es aquel que va a servir. Es decir, Dios nos ha llamado a eso. Y no necesitas ser primero, segundo o tercero para servir. Tienes que servir desde donde estás, pero hay gente a quien no le gusta. Y peor, cuando no eres discipulado y no eres enseñado, difícilmente te gusta servir. Siempre quieres ser la cabeza y quieres estar ahí arriba. Y es peor con muchos hermanos y con muchos cristianos. Y yo he visto a muchos, pastor, ¿cómo él va a ser líder? Yo estoy hace mucho tiempo aquí y este otro ha venido recién. ¿Cómo lo va a poner de líder? No, yo no estoy de acuerdo. Aquel otro, por ejemplo, viene seguido, claro, pero tiene mal testimonio. Es decir, vendrá todos los días, pero no es ejemplo en su familia, no ha cambiado su manera de ser, no es testimonio con los demás, es decir, no ha cambiado en nada. Entonces, ¿cómo se le puede poner de líder si no ha cambiado su forma de ser? Entonces, ¿quién puede determinar que alguien ha cambiado? Por lo menos la Biblia dice que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Entonces, cuando uno es enseñado y moldeado, es fácil determinar si el discípulo está apto para ser enseñado o no. Porque hay gente que le corriges y nunca quiere cambiar. Le dices, esto está mal, y hay gente que te va a decir, no, a mí me gusta así. Es que yo toda la vida lo he hecho así. Es que es mi cultura. Es que mi papá lo ha hecho así, yo por eso lo hago, y no quiere cambiar. Esa gente en el liderazgo no te sirve. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón moldeable y un corazón enseñable. Si le estás diciendo lo que la palabra de Dios dice y no quiere aceptar y te dice, no, yo soy así, y es que así he aprendido, y es que así voy a hacer, entonces no quiere aprender. Y si no es moldeable, ¿cómo puede moldear a los demás? Es difícil, no se puede.
Por más que siempre esté en la iglesia y no es moldeable, no se puede. Pero hay gente a quienes ustedes les dicen su error, le dicen esto has hecho mal y no lo deberías haber hecho. Esto es así y de esta forma y le explicas y se arrepienten y dicen perdóneme, no lo voy a hacer nunca más y no lo hacen más. Entonces, ¿quién está siendo enseñado? Es decir, en ambos casos le estás enseñando, pero en realidad es apto aquel que decide cambiar y decide ser moldeado. Y alguien un día me dijo, pastor, usted me quiere moldear a su forma. Un día un joven me dijo, porque fuimos a Los Pinos y empezó a hacer muchas cosas y yo le dije, mira, aparte le llevé, tu actitud no está bien, porque estás haciendo esto y esto está mal. Yo soy así, si a usted le gusta está bien, aparte usted me quiere hacer a su manera y a su forma. Usted me quiere convertir así como usted es. Y yo le dije, yo no te estoy convirtiendo a mi forma, te estoy diciendo lo que la Biblia dice y que tienes que cambiar en esto y en esto porque has actuado hoy de esta forma y no es correcto. Y entonces se empezó a enojar y dijo, no, yo no quiero cambiar, yo soy así. Además, ¿acaso Dios no te ama tal cual eres? Entonces, si Dios me ama tal cual soy, ¿por qué tengo que cambiar y por qué tengo que mejorar? Si Dios me ama tal cual soy. Si Dios te ama, pero no ama tus errores. Por eso te da principios para que seas moldeado. ¿O acaso no dice que Él es el alfarero y nosotros el barro y que Él nos hace a su forma y a su semejanza? Bien, no es a la semejanza del pastor, porque el pastor igual agarra los mismos principios, las mismas instrucciones de la palabra de Dios y trata de cumplir con esos principios. Entonces no es que una persona quiere hacerte a su imagen, es más, la Biblia dice que Dios nos ha hecho a su imagen y tenemos que llegar a la imagen de Cristo y a ese nivel y a esa estatura. Entonces, ¿para qué está el líder o el pastor? Para simplemente guiar a la gente y enseñar. Ahora, hay algo, por ejemplo, un día un joven me dijo, pastor, yo creo que no es necesario ir a la iglesia. Por ejemplo, yo en la calle predico, hago obras sociales, hago esto, hago lo otro, ayudo a los indigentes, hago esto, les doy dinero, todo. Entonces, yo hago mejor obra que los de la iglesia. Perfecto, le dije, qué bueno. Y cuando les conviertas a esas personas, ¿dónde los vas a discipular o dónde les vas a enseñar la palabra de Dios? ¿Los voy a reunir? Bueno, ¿acaso eso no es una iglesia entonces? Porque iglesia viene de eclesía, que significa reunión o congregarse, donde 2 o 3 personas se reúnen y hablan de la palabra de Dios, es una iglesia. Entonces, ¿qué les vas a decir a los otros? Les vas a citar en un determinado horario y en un determinado lugar para enseñarles e instruirles. ¿O qué vas a hacer después de que se conviertan? Entonces el problema es ese, que a veces para nosotros discipular tenemos que ser enseñados correctamente. Y dice, el obispo tiene que ser apto para enseñar, pero antes de enseñar tiene que ser enseñado. Y por eso Jesús agarró a sus discípulos y enseñó. Y aún Jesús mismo toda su vida fue enseñado, aprendió mucho. Es más, con los rabinos se pasó debatiendo. Entonces, el otro requisito para ser obispo, dice, apto para enseñar. A ver, repetimos desde el principio. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Después el otro punto dice, no dado al vino. Ya, y mucha gente dice, pastor, pero por ejemplo, un vasito a mí no me hace daño. Sí, y literalmente, probablemente no haría daño. Pero en algún momento algunos sacerdotes entraron ebrios, porque sí podían tomar, aunque un vaso. Pero se exacerbaron y empezaron a tomar y entraron ebrios al sacerdocio. Y empezaron a hacer sus sacrificios borrachos. ¿Y qué pasó? Dice Dios que le dieron un humo, ya un sacrificio diferente. Y Dios dijo, yo no he puesto esto, que me den un sacrificio así. Mandó fuego y los mató ese mismo momento. Ahora, hay cosas que son adictivas. En este caso para muchos, algunos me dicen yo puedo controlar, pero algunos no siempre pueden controlar. Sí, por ejemplo, hace tiempo mi esposa compró uva y mi mamá también. A mí no me gusta mucho la uva, pero esa uva que llevaron estaba bastante deliciosa. Y empecé a comer y a comer y a comer y a comer la uva y la otra. Y mi mamá dijo, hijo, si no te gusta mucho. Sí, pero está rica, y me trajo más uva. Y resulta que un día aquí tomé la Santa Cena, ¿ya?
Tomé y de pronto cuando entré a la cocina quería tomar más. Vi el vino que estaba ahí en los vasitos, que había quedado algo, y de pronto me dio unas ganas de tomar. Y yo a mi esposa le dije, ya no voy a comer más uva. Entonces, no sé si fue por la uva, pero entiendo que cuando se fermenta de ahí viene el vino. Ya, entonces a mi esposa le dije, ya no voy a comer más uva, porque no sé si es por eso, pero nunca antes me había pasado, pero justo me pasó entonces. Le dije, ya no voy a comer más uva y tampoco quiero ver aquí en la casa ni nada, porque por ahí me dejo llevar un poquito por la tentación y termino haciendo más de lo que debería haber hecho. ¿Ya? Entonces la palabra de Dios dice, el obispo no puede ser dado al vino, ni siquiera un poquito, ni siquiera un poquito. ¿Ya? Ahora, en la Santa Cena sí tomamos, es una excepción, que la Biblia dice, háganlo en memoria de mí. Pero, por ejemplo, a veces yo voy a la casa de algunos hermanos y cuando están haciendo el churrasco, siempre tienen un poco de vino. Y un día alguien me dijo, pastor, este vino lo he guardado hace 10 años, no sabe lo rico que está. Pruebe un poquito. Le dije, no. Pastor, solo un poquito, no le va a marear. No. Pero un poquito, no. Y lo peor que el caballero no era cristiano y sacó, cuando yo fui, sacó su vino especial, porque yo estaba. Y porque no quise agarrar, se enojó. Y alguien le dijo, papi, no le insistas, el pastor no toma, ni siquiera un poquito. Y entonces se enojó un poco, pero no tomé, porque no tengo necesidad de tomar. Alguien me dice, pruebe, pero está rico. Bueno, en realidad puedo probar muchas cosas que son deliciosas. No tengo la necesidad exactamente de tomar eso. Ahora, vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5, 18. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, algunos me dicen, pastor, por ejemplo, yo para la digestión tomo vinito, pero puedes tomar otra cosa que no sea vino, ¿o no? Ahora la gente nos tienta, ¿no es cierto? Y dice, es que Jesús ha tomado vinito y toma también. Y hay tipos de vinos, algunos que tienen más grado de alcoholemia y otros no. Los vinos que son más fermentados tienen más grado de alcohol. Y el vino nuevo, por ejemplo, no tiene mucho alcohol. Pero en lo posible nosotros les decimos, eviten tomar cualquier cosa. Porque hay gente que toma un vaso y no pasa nada. Pero hay gente que toma un poco y quiere seguir tomando y se vuelve adicto. Entonces, ¿para qué le voy a dar motivo a mi carne si sé que es mi debilidad? Ni siquiera lo voy a mirar y ni siquiera me voy a acercar. Y cuando me están ofreciendo, o me voy, porque la Biblia dice, huyan de la tentación. No dice enfrentar la tentación, dice huí. Entonces no puedes quedarte en un lugar donde sabes que es tu debilidad y te puedes quedar ahí a tomar. Si no, no te puedes quedar, porque hay gente que de verdad, con un poquito, un día un pastor dijo, ¿no? Estaba predicando y dijo, hermanos, hemos hecho la Santa Cena. Un hermano había sido adicto al alcohol y ya se había recuperado y mucho tiempo dejó de tomar. Pero un día, solo tomando la Santa Cena, tomó un vino y de pronto le dio más ganas. Y terminado el culto le dijo a uno de los hermanos, ¿y si seguimos yendo a tomar Santa Cena? Y se fueron a una cantina de la esquina que estaba más allá y terminaron ebrios esa noche. Entonces, como ustedes verán, hay gente a la cual le afecta mucho solo un vaso y a otros que probablemente no. Ahora, algunos me dicen, pastor, yo puedo tomar un vino y no me embriago, sí, pero Romanos capítulo 14 te habla acerca del débil en la fe. Dice, si hay débiles en la fe, que hay si lo haces tropezar o caer. En otras palabras, si tú eres fuerte y tomas un vaso de vino y no te afecta, está bien, es bueno para vos. Pero ¿qué tal si estás con alguien que es débil a eso y que le ofreces solo un vaso y tú tomas y no pasa nada, pero el otro después se va a embriagar? ¿Ha sido motivo de hacer caer a alguien? Sí. Entonces dice, en lo posible no seas tropiezo para nadie, sobre todo del débil en la fe. Que tú puedes ser fuerte y un vaso no te puede afectar en nada, pero a otros probablemente sí. Entonces, por amor a ellos, no lo hagas. ¿Sí? Entonces, el otro requisito dice, no dado al vino. Así que a veces, por ejemplo, muchos hermanos me han dicho, no, pastor, se está graduando mi hijo, está saliendo del colegio, o sus 15 años, o matrimonio, ¿podemos brindar un vasito? Hemos puesto en cada mesa una botella de vino, es decir, como son varios, no se van a servir a muchos, solo a un poquito les va a tocar.
Y yo siempre les digo, no sean motivo de tropiezo para algunos que probablemente no son fuertes y van a caer y van a tropezar. Entonces el obispo dice, no puede ser dado al vino. ¿Sí? ¿Está bien? Antes dice, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, voy a dedicarme a orar, a ayunar, a hacer las cosas que Dios me pide y a Dios le agrada. ¿Ya? Ahora el próximo requisito, vamos a ir. No dado al vino, y después dice no pendenciero. Y pendenciero viene de un hombre que pelea mucho. ¿Ya? Entonces dice el obispo, no puede ser un hombre que pelea mucho, o que discute, o donde vaya se agarre problemas. Ahora, les pregunto, ¿ustedes conocen a pastores que tienen el título de pastores pero están discutiendo y peleando con todos? Sí, yo he conocido a muchas personas y muchos me han dicho, ¿ese es pastor? Sí, pero si tienes un negocio allá en la feria o en la Chuquimia y se pelea con todos, se pelea con el vecino, se pelea con el otro, se pelea con el de al frente, se pelea con todos, ¿cómo va a ser pastor ese? Entra al micro, se pelea con el chofer, entra al taxi, se pelea con el chofer, es decir, se pelea con todos, dice, y si es así, no puede ser obispo, no puede ser pastor. Ustedes recuerden que los principios del cristiano es donde vaya, tiene que poner paz y no pelea. Ahora, es diferente saber argumentar y hablar con alguien o debatir. No estoy diciendo que donde vayan hagan caso a todo y digan ya a todo lo que les digan. Pero si piensan diferente, no es necesario que peleen. Si tienen un argumento diferente, entonces propongan su idea. Porque ahí viene el debate y la argumentación, que uno pone su argumento y el otro también. Pero el de pelear, hay gente que al final ya no tiene argumento y dice ¿qué? Nos agarraremos. Ahí se remangan y de pronto dice, ya, arreglaremos aquí, que eres más macho que yo. Es decir, uno llega a ese nivel cuando ya no tiene argumentos y utiliza la fuerza como para convencer y la violencia. En cambio, cuando uno tiene la capacidad de convencer y el conocimiento, entonces no necesita pelear, simplemente da los argumentos y se nota cuando uno tiene argumentos y cuando uno no tiene. Entonces dice, no puede ser un pendenciero. Uno que quiere ser pastor no puede andar peleando por todo lado y discutiendo con todos. Entonces, tomen en cuenta esto. Alguna vez yo, no sé, a algunos les digo, no pelees. Pero pastor, cuidado que mañana llegue a la iglesia y te vea en la iglesia y ¿cómo le vas a recibir? Ya, sí, porque ¿cómo le vas a tratar? Es decir, ayer le has dicho que te voy a pegar y le has insultado, le has dicho todo y ahora está entrando a la iglesia. Es como un hermano me dijo un día, un hermano hace ya muchos años en la iglesia central, me dice, no pastor, el hermano, bueno, no era hermano, dice, no me caía para nada, discutíamos cada día, de todo discutíamos. Y entonces yo obviamente iba a la iglesia, hasta que un día el pastor me dice, hermano, usted hoy va a ser ujier, es decir, va a ir a la puerta y va a recibir a los que vengan. Y bueno, yo fui y estaba recibiendo a los hermanos, uno, hermana, que Dios te bendiga, hermana, con su sonrisa, ¿no? Y justo lo veo entrar aquel con el que peleábamos cada día. Mi cara he puesto, pastor, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y lo veía así, ¿qué hago? Y no sabía si saludarle, escaparme al baño, irme a otro lado o saludarle, no sabía qué hacer. Y hasta que al final dije, y ahora le recibiré, pues. Y se ha acercado, ¿cómo está, hermano? Bienvenido a la casa de Dios. Pero ¿se dan cuenta qué pensó el otro? Si ustedes hubieran sido la otra persona y que siempre les trata mal y ahora aquí, bienvenido a la casa de Dios y les da una sonrisa, ¿qué pensarían de esa persona? Que es un hipócrita, ¿no es cierto? Porque dijeran, ahí afuera me trata mal siempre y ahora aquí recién como que me saluda, me da la mano, me sonríe, me dice bienvenido. Entonces no podemos estar peleando constantemente en todo lugar. Nuevamente, no estoy diciendo que hagan pasar la injusticia por alto. Si ven alguna injusticia, con los argumentos necesarios y correctos, lleguen a una solución. Pero no es necesario llegar a insultar, a ofender, a lastimar, a criticar, a utilizar adjetivos que no tienen que ver. Ya entonces, dice el obispo, no puede ser pendenciero. Repetimos desde el principio para que vayan memorizando. Que sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, después viene, ¿no? Después, no pendenciero. Ya, hoy día vamos a quedar ahí, hermanos. Ya, entonces, espero que estemos memorizando estos puntos.